La fuerza de la fe. Superar los desafíos con confianza en Cristo. La fe es la fuerza vital del cristiano, la base que sostiene todo su camino espiritual. Sin ella, la relación con Dios se vuelve frágil, porque es a través de la fe que creemos en sus promesas, enfrentamos las dificultades y nos acercamos a la salvación. La fe no es solo un sentimiento, sino una fuerza activa que nos mueve a vivir de acuerdo con la voluntad divina, a confiar en lo invisible y a esperar lo imposible. Así como el cuerpo necesita aire para sobrevivir, el cristiano necesita fe para mantenerse firme y ganar las batallas de la vida. ¿Qué mueve su vida en este mundo? Para muchos, la respuesta puede estar relacionada con una carrera, la realización de un sueño, la búsqueda de fama o la acumulación de riqueza. Estas ambiciones, si bien son comunes y a menudo admiradas, desempeñan un papel crucial en la configuración de nuestras prioridades diarias. No solo moldean nuestra voluntad, sino también nuestro carácter, influyendo en la forma en que nos relacionamos con los demás y con nosotros mismos. Sin embargo, es importante reflexionar sobre la naturaleza de estas motivaciones. Si la razón de su vida se basa en algo que es falible, como una riqueza que puede desaparecer, una fama pasajera o una carrera que puede cambiar, la frustración será inevitable. La incertidumbre y la inestabilidad de estos fundamentos pueden conducir a crisis de identidad y a un sentimiento de vacío, al darse cuenta de que al final estos logros no traen una verdadera satisfacción. En cambio, si tu motivación se basa en algo sólido y duradero como la fe en Cristo, encontrarás un propósito que trasciende tus circunstancias. Esta fe proporciona una esperanza que no flaquea y una fuerza interior capaz de afrontar los desafíos de la vida. Vivir por fe significa priorizar valores eternos como el amor, la compasión y la integridad, que forman un carácter firme y resiliente. Por eso, al considerar lo que realmente mueve tu vida, pregúntate, ¿se basa en algo temporal o en un propósito eterno que trae verdadera paz y alegría? Animar a los creyentes a vivir por fe en Cristo es fundamental para fortalecer su caminar espiritual y cultivar una vida abundante en Dios. La fe no es una práctica pasiva, sino un compromiso activo de confiar en Cristo en todos los ámbitos de la vida. Al alentar a los creyentes a ejercer su fe, podemos ayudarlos a superar los desafíos, encontrar paz en medio de las tormentas y experimentar el poder transformador del Espíritu Santo. Vivir por fe significa reconocer que, independientemente de las circunstancias, Dios es fiel y está siempre presente, guiando y apoyando cada paso. Al abrazar esta fe, somos llamados a ser luz y sal en este mundo, reflejando el amor de Cristo e inspirando a otros a confiar también en Él. Es una invitación a no solo creer, sino a actuar con confianza y valentía, sabiendo que nuestra fuerza proviene de Él. Hebreos capítulo 10, versículo 38. Pero mi justo por la fe vivirá, y si retrocede, no estaré complacido con él. Este versículo es una declaración poderosa sobre la naturaleza de la fe y las expectativas de Dios de los creyentes. La frase, mis justos por la fe vivirán, enfatiza que la fe no es solo un acto aislado, sino una forma continua de vivir. Aquellos que son justificados por Dios están llamados a confiar en Él en todas las situaciones, adoptando una postura de fe que influye en cada decisión y acción. La segunda parte del versículo, si me vuelvo atrás, no estaré complacido con Él, sirve como advertencia. Dios espera que sus seguidores mantengan la fe, incluso en tiempos de dificultad e incertidumbre. Retroceder en la fe implica renunciar a la confianza en Dios, lo cual no agrada al Señor. Por lo tanto, este versículo nos anima a perseverar, a permanecer firmes en la fe, sabiendo que es a través de la fe que encontramos vida, propósito y aprobación delante de Dios. Pero mis justos vivirán por la fe. Y si da marcha atrás, no me agradará. Vivir por fe es, en esencia, confiar plenamente en Dios, reconociéndolo como fuente de toda vida y sustento.
Esta forma de vida contrasta profundamente con los valores del mundo, que muchas veces nos alientan a confiar en nuestras propias fuerzas, recursos materiales o relaciones humanas como garantía de seguridad. Mientras la sociedad exalta la confianza en uno mismo y la dependencia de las posesiones, la Biblia nos invita a abrazar una vida basada en la fe, que se basa en la certeza de que Dios tiene el control de todas las situaciones. Cuando nuestra vida está anclada en cosas efímeras, ya sean posesiones, personas o incluso nuestra salud e inteligencia, corremos el riesgo de afrontar grandes decepciones. La realidad es que en algún momento podemos encontrarnos con una falta de este apoyo. El ejemplo de Job ilustra esto perfectamente. Era un hombre rico y bendecido, pero en un instante lo perdió todo: sus bienes, sus hijos y su salud. Sin embargo, incluso ante toda esta adversidad, Job mantuvo su fe en Dios. No estaba apegado a sus posesiones, sino a su relación con el Señor. La verdadera fuerza para enfrentar los desafíos de la vida no proviene de lo que tenemos, sino de lo que somos en Dios. Vivir por fe significa creer en el Señor con todas nuestras fuerzas, confiando en que Él es nuestro refugio y fortaleza, sin importar las circunstancias. Es una vida de entrega, donde reconocemos que, sin Dios, no podemos hacer nada. Esta confianza nos mantiene firmes en tiempos de incertidumbre, ofreciendo paz y seguridad en medio de las tormentas de la vida. Por lo tanto, cuando eliges vivir por la fe, eliges la estabilidad y la esperanza, que solo se pueden encontrar en una relación profunda con el Creador. La frase «el justo vivirá por la fe» aparece en varios pasajes de la Biblia, resaltando la importancia de la fe en la vida del creyente. Aquí están las referencias y una breve explicación de porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, la cual viene por la fe y para la fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. En este versículo Pablo habla de la justicia que se revela a través del Evangelio. La justicia de Dios no se basa en obras ni en la obediencia a la ley, sino que se recibe por la fe. Este versículo establece la conexión entre la fe y la salvación, enfatizando que la vida del justo debe ser sostenida por esta fe continua en Dios. En Gálatas capítulo 3 versículo 11, y es evidente que por la ley nadie será justificado delante de Dios, porque el justo por la fe vivirá. Aquí, Pablo refuerza la idea de que la justificación ante Dios no se puede lograr mediante la observancia de la ley, sino mediante la fe. Este versículo resalta que la verdadera vida del creyente está marcada por una confianza constante en Dios, sin importar las obras de la ley. Hebreos capítulo 10, versículo 38. Pero mi justo por la fe vivirá, y si retrocede, no estaré complacido con él. En el contexto del libro de Hebreos, esta cita se usa para alentar a los creyentes a permanecer firmes en su fe, incluso frente a las dificultades. El énfasis aquí está en la perseverancia y la importancia de continuar confiando en Dios, sabiendo que esta fe es lo que agrada al Señor. Estos pasajes resaltan que vivir por fe es una característica esencial de un cristiano. La fe no es solo un acontecimiento aislado, sino una forma de vida que impregna todos los ámbitos de la existencia del creyente, fundamentando su relación con Dios y configurando su camino espiritual. El justo es el que confía en Dios, reconociendo que la verdadera vida y la justificación vienen solo por la fe. He aquí su alma está orgullosa. Su alma no es recta en él, pero los justos vivirán por su fe. Habacuc capítulo 2, versículo 4, dice: He aquí, su alma se enorgullece, no es recta en él, pero el justo por su fe vivirá. Este versículo enfatiza la importancia de la fe como fundamento de la vida de la feria. La fe no es solo una creencia pasajera, es un ancla que nos mantiene firmes en tiempos de incertidumbre y tribulación. Cuando surgen dificultades y el suelo parece desmoronarse bajo nuestros pies, es la fe en Cristo la que nos sostiene, dándonos fuerza para afrontar las tormentas de la vida. Vivir por fe significa tomar una decisión consciente de confiar en Dios, incluso cuando las circunstancias sean difíciles.
Cuando la fuerza se desvanece y la oscuridad limita nuestra visión, es la fe la que ilumina nuestro camino y nos ayuda a mantener la esperanza. Esta confianza en Dios no debe negociarse ni transigirse. Es la fe la que moldea nuestro carácter, influyendo en cómo reaccionamos ante las situaciones y cómo nos relacionamos con los demás. Decide vivir por la fe cada día, permitiéndole guiar tus decisiones y acciones. Al hacer esto, no solo te posicionas como un ejemplo de fe para los demás, sino que también experimentas la paz y el gozo que provienen de confianza. Abraham, conocido como el padre de la fe, es un ejemplo ejemplar de confianza en Dios. En Génesis capítulo 17, versículo 4, Dios hizo un pacto con él, prometiéndole que sería padre de muchas naciones. A través de su descendiente Jesús fueron bendecidas todas las familias de la tierra. Génesis capítulo 22, versículo 18. Abraham respondió al llamado divino de dejar su tierra e ir a un lugar desconocido, demostrando su fe al creer en Dios, Génesis 15:6, y obedecerlo, incluso cuando le pidieron que sacrificara a su hijo Isaac. Su disposición a ofrecer lo que más amaba ilustra la profundidad de su fe. Al igual que Abraham, cada uno de nosotros puede ser llamado a dar un primer paso de fe hacia situaciones nuevas o desconocidas. Vale la pena. Vale la pena seguir a Dios y confiar en su guía, incluso cuando no entendemos completamente el camino que tenemos por delante. Noé es otro gran ejemplo de fe. Él y su familia pasaron aproximadamente 100 años construyendo un arca, confiando plenamente en la palabra de Dios en una época en la que la humanidad era corrupta. Génesis 6:8. Noé recibió instrucción divina para construir el arca y por la fe obedeció en todo. Génesis 7:5. Su vida estuvo marcada por una relación íntima con Dios, incluso cuando las normas de la sociedad que lo rodeaba eran contrarias a la voluntad divina. Noé y su familia se salvaron de la destrucción, no por sus propios méritos, sino por la gracia de Dios y la fe que demostraron. La historia de Noé nos recuerda la importancia de permanecer firmes en la palabra de Dios, incluso cuando estemos rodeados de patrones que desafían nuestra fe. Vale la pena ser fiel, incluso si eso significa nadar contra la corriente. Job es el ejemplo más dramático de alguien que vivió por fe. Enfrentó pérdidas devastadoras, recursos, posesiones, empleados e incluso sus hijos. Todo en un solo día, trabajo 1 y 2. Además, su salud también estaba comprometida, y su esposa le aconsejó que maldijera a Dios y muriera. Job capítulo 2, versículo 9. Sin embargo, Job no pecó contra Dios. Mantuvo su fe inquebrantable, creyendo que su Redentor vive y que a pesar de su sufrimiento, había esperanza para el futuro. Si Job hubiera cedido a la tentación de darse por vencido, habría perdido la oportunidad de conocer a Dios de una manera más profunda y personal. Job 42, 5 o 6. Su historia nos enseña que, incluso en los momentos más difíciles, no debemos abandonar nuestra verdadera fe en el Señor Jesucristo. Más bien, debemos hacer de Dios nuestro mayor tesoro y encontrar en Él la fuente de nuestra fe, fortaleza y esperanza para afrontar los desafíos. Fuerza para enfrentar los desafíos y nos ayuda a permanecer firmes, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. Porque sé que mi Redentor vive y eventualmente estará sobre la tierra. Vivir por fe puede requerir que renunciemos a otras formas de vida que no se basan en la confianza en Cristo. Creer en las garantías de este mundo, que transmiten una falsa sensación de seguridad, al final solo te provocará frustración. La fe es la fuerza que te impulsa a continuar incluso cuando todo parece desmoronarse. A pesar de la adversidad que enfrentas, cree que Jesús es el Redentor vivo, que te ayuda en tus aflicciones y sostiene tu fe. El libro de Job nos afirma en el capítulo 19, versículo 25, «Yo sé que mi Redentor vive», que suena como un poderoso testimonio de fe en medio de la adversidad. Esta declaración se destaca en un momento en que Job enfrentaba pérdidas inimaginables y sufría intensamente, pero aún mantenía su creencia en un Dios vivo que lo redimiría.
Vivir por la fe implica renunciar a niveles de vida que dependen de las promesas efímeras de este mundo, que a menudo crean una falsa sensación de seguridad. La verdadera seguridad y esperanza solo se pueden encontrar en Cristo, quien es nuestro Redentor. El mundo puede ofrecer garantías que parecen sólidas, pero al final, estas promesas fracasan y conducen a la frustración. La fe, en cambio, es la fuerza que nos impulsa a continuar, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. Nos da valor para afrontar las dificultades con la certeza de que Jesús está a nuestro lado, sosteniendo nuestra esperanza y ayudándonos en nuestras aflicciones. En momentos de lucha como Job, podemos encontrar consuelo al recordar que Jesús, nuestro Redentor, vive y siempre está ahí para guiarnos. Esta creencia nos permite continuar, levantarnos y creer que, independientemente de las circunstancias, hay un propósito divino en todo lo que experimentamos. Por lo tanto, al enfrentar desafíos, fortalezcamos nuestra fe, confiando plenamente en nuestro Redentor, que vive y nos sostiene en cada paso del camino.